eso resume. Bueno, pues muchas gracias, perdón por ir llegando un poco tarde. Salía de otra reunión y siempre se tarda más de lo que uno quiere. ¿Luz, estamos bien así o se sienten muy oscuras? Estamos bien. Estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, pues para mí es un gran gusto estar acá y tener como esta oportunidad de charlar sobre bases fundamentales que nos permiten enfrentarnos a cómo se están dando las discusiones más importantes en la biología, sobre todo en la biología de sistemas. A mí me interesa mucho un enfoque integrativo, sistémico de los mecanismos, porque los mecanismos casi siempre, desde el descubrimiento sobre todo del ADN y del establecimiento del absurdamente llamado dogma central, que ya su nombre indica de qué tipo de soberbia científica estamos hablando y nos estamos enfrentando todavía hoy en día, que es un reduccionismo, un transangenocentrismo ya muy en crisis, pero todavía agarrado de esa posibilidad de poder entender y plantear mecanismos desde un punto de vista reduccionista, cuando realmente los mecanismos reales que subyacen tras la complejidad maravillosa de la vida, y sobre todo además de su interacción con los sistemas sociales, no tiene no son mecanismos que dependan de entidades moleculares o no moleculares aisladas, sino emergen de conjuntos de componentes interactuantes, en donde estas interacciones son además no lineales, es decir, es muy difícil, es imposible entender la emergencia de la vida, de la diferenciación celular, de la organización de las células en tiempo y espacio durante el desarrollo, a través de la morfogénesis, si nada más miramos la acción, la caracterización de componentes aislados. Es imposible después sumar todo esto o conjuntar todo esto para entender la vida, ¿no? En particular yo me centro en el entendimiento del desarrollo y la definición de desarrollo implica estos dos componentes de los cuales ya hablé, la diferenciación celular y la organización espaciotemporal de las células durante los procesos morfogenéticos. Estos dos conjuntos de procesos dan lugar a la emergencia de seres complejos, como estos ratoncitos que tenemos acá, de nosotros, de las plantas. Y la pregunta es, ¿podemos encontrar algunos de estos, podemos estudiar algunos de estos mecanismos, planteando la hipótesis de que va a haber aspectos genéricos que se fueron estableciendo durante la evolución de todos los pluricelulares? Mi hipótesis de trabajo y del grupo que hemos coordinado es que sí, y justamente la búsqueda de estos mecanismos genéricos es una referencia fundamental si queremos realmente entender la emergencia de la complejidad multicelular que se da en plantas y animales. Mientras que la hipótesis de estos dogmas centrales es que la particularidad de la acción de componentes aislados, pero planteando ciertas premisas dogmáticas no genéricas. Ojo que aquí pues hay una diferencia importante y ustedes me ayudarán a decir todo esto de una manera mucho más correcta y comprensiva. Tienen un papel casi mágico de mapeo de su acción a entidades y niveles de organización superiores por encima de lo molecular, de lo genético, y entonces casi entendiendo cómo al afectar estos componentes genéticos y correlacionarlos con alteraciones fenotípicas, ya estamos entendiendo, cuando no estamos haciendo otra cosa más que describir cómo la alteración a ciegas de algunos de estos componentes produce un efecto fenotípico, pero sin entender realmente cuál es el mecanismo y mucho menos el mecanismo sistémico. Pero para ellos esta evidencia, y ustedes pueden ver artículos de los 80s, de los 90s, inclusive de los 2000, que son Nature, que son Science, es decir, son artículos del más alto impacto, y no hacen otra cosa más que esto, ¿no? Dar palazos de ciego, pegarle algunas moléculas que no saben bien a bien por qué y cómo producen efectos fenotípicos y decir, ya tenemos el mecanismo. El mecanismo es la acción de esta molécula. Y entonces inclusive nombran a esos genes de acuerdo a ese supuesto papel preponderante que tienen y a esa reificación, más no entendimiento real del mecanismo que entraña según ellos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los genes
de los pétalos, ¿no? Cuando la emergencia de un pétalo depende de mucho más que un gen, pero le pegaron un gen que hace que las plantas ya no tengan pétalos. Pero eso no quiere decir que entendamos por qué y cómo es que la pérdida de función de ese gen hace que las plantas dejen de producir pétalos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ya yéndonos un poquito más con calmita, el dogma central lo que planteaba desde este punto reduccionista es que la secuencia del ADN puede particularizarse de manera subjetiva, porque realmente no había la evidencia para plantear esto, en tramitos que le llamaron genes, y estos genes de manera aislada, uno de otro, y de los demás componentes moleculares, que son proteínas, que son transcritos, los transcritos son los RNAs, codifican para mensajeros que a su vez codifican para proteínas. Y aquí ya tenemos una figurita un poquito más compleja de este dogma central que surgió a partir del descubrimiento del ADN. Si se fijan, ya es de 1970, de 10 años después del descubrimiento del ADN, que por cierto debería de habérsele atribuido, entre otros, a una mujer, Rosalind Franklin, que no fue reconocida y que fue la primera que realmente vio la pauta en sus imágenes de cuál podría ser un aspecto de la estructura, porque ahorita estamos descubriendo, bueno, yo no, pero químicos en Berkeley acaban de descubrir nuevos componentes y aspectos que complejizan esta naturaleza esencial y estructural de la vida. Entonces, bueno, este dogma central plantea, entre otras, que hay una transferencia unidireccional, casi unívoca, ¿sí?, lineal, de la información contenida en el ADN distribuido o particularizado en genes, y estos genes se transcriben a mensajeros que finalmente se traducen en los ribosomas. Toda la transcripción ocurre dentro del núcleo, salen los mensajeros al citoplasma, y en el citoplasma hay unas maquinitas proteicas que se llaman ribosomas, con una partecita pequeña, otra más grande. Ahí entran esta cadenita de RNAs ya de cadena sencilla, a diferencia de la cadena doble del ADN, y ahí se traducen las proteínas. Así, precioso, ¿no? Esta es como una maquinaria casi perfecta. Y entonces tenemos ya, pues, la forma de asir a la vida, y detrás de todo esto hay un enfoque mercantil. Si nosotros podemos cosificar, particularizar, explicar de una manera tan determinista, tan bonita, tan bella, de cómo se da la vida, de cómo está toda la vida codificada en una secuencia lineal de bases nitrogenadas, que es la molécula de ADN, pues podemos tener control de todo esto. Y yo creo que los que pensaron en esto poquito después del descubrimiento del ADN, en donde se estableció un maridaje muy poco conveniente, creo yo, para el mundo y para la biología, porque esto sesgó totalmente epistemológicamente el quehacer biológico en las ciencias biológicas, que podían realmente tener la explicación y la manipulación a modo de la vida. No eran tan tontos y tan simplistas, pero eran muy vivos y muy ávidos de ganancias a partir de esta nueva herramienta que se desprendía del conocimiento de la base molecular de la herencia. Y la herramienta consistía en poder partir este ADN con enzimas de restricción. Premio Nobel se mereció este señor, ahora tiene una gran empresa con uno de los más grandes aventureros del emprendimiento empresarial mundial, quien ganó el proyecto del genoma humano. A pesar de toda la inversión pública, Greg Venter, fue capaz de secuenciar por primera vez el genoma humano. Sin duda, otro gran emprendedor muy vivo, totalmente desprovisto de un marco ético, de una preocupación por entender, de una preocupación por las consecuencias que puede tener el adentrarse en este tipo de aventuras. Es un gran aventurero. Y hoy en día está pretendiendo, y ahí sí ya no sé si va a ser más de esta especulación, luego hablamos de cómo se mete el mercado especulativo a la biología, y esto es también un sesgo muy importante que está sucediendo.
Pero regresando a la ciencia, bueno, les digo, en lo que están ahora metidos es en generar de manera sintética órganos humanos en puercos, con esta promesa de tener una fábrica de órganos, que yo creo que las demandas de este tipo de intervenciones médicas no son tan grandes como para hacer grandes industrias de órganos sintéticos, pero sí que producen una gran expectativa y un gran impacto en los mercados financieros, ¿no? Entonces ese es un poco el devenir de algunos de estos aventureros, emprendedores, más no biólogos, no filósofos, no preocupados por los impactos que tiene el desviar a la biología desde este punto de vista, ¿no? Pero todo esto salió desde aquí. Y realmente si nosotros miramos los mecanismos de regulación genética, de transcripción y de transferencia de esta información, sin duda importante para la herencia, no quiero yo decir que no es importante la transferencia de esta información, y la genética es importante, esa es mi especialidad, ¿no? Pero no es lineal. Estamos pensando en un modelo recursivo, emergente, inclusive de esta transferencia de información que ahora se ve cada vez más fundamentada por evidencia de, por ejemplo, transferencia de regreso de información de las proteínas, de los microRNAs, y que no podemos aislarla del resto de la maquinaria compleja, sistémica, emergente, con características emergentes, porque ahora ya estamos teniendo listas no solamente de secuencias de ADN, sino de proteínas, de microRNAs, de marcas epigenéticas, etcétera, etcétera, y de manera descriptiva y particular otra vez querer asociar cada uno de estos a síndromes, por ejemplo, de enfermedades. Entonces ya hay el microRNA de la esquizofrenia, de la homosexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la evidencia es contundente. Estos dos ratoncitos que tienen características obviamente distintos, y no es porque coma mucho y no coma, en fin, son características fenotípicas de color de pelaje, de acumulación de grasa, heredables, y sin embargo son idénticos genéticamente. Entonces, bueno, aquí surgen las nuevas evidencias de marcas epigenéticas que afectan las histonas, y al mismo DNA y la configuración del ADN hace que se adquieran posibilidades o no de transcribir de los genes, y estas marcas epigenéticas que alteran esta estructura de la cromatina son heredables, y son además determinadas en gran parte por la influencia del ambiente, recordando un poco al desdeñado lamarckismo, ¿no? que planteaba que podía haber una influencia constructiva del ambiente, ¿no? Y no solamente modelando la variación genética aleatoria, sino parece ser que sí puede haber una base de mecanismos que todavía no entendemos, porque ojo, no porque estén ahí las marcas, otra vez igual que con el ADN, no porque estén ahí las secuencias y al mutarlas produzcan un efecto, ya estamos entendiendo por qué, ya estamos entendiendo el mecanismo dinámico complejo. Entonces, bueno, sí, claro, y me pueden interrumpir cuando quieran, y he establecido diálogos, aunque no nos pasemos los puntos. Eso lo olvidé decir. Si alguien tiene una pregunta o algún comentario, por favor, no duden en interrumpirla como lo acabo de hacer yo. No, lo que yo te quería preguntar, bueno, primero ponerte en contexto. Una de las sesiones, o varias que hemos tenido aquí, es analizar la noción de explicación. Okay. Y muy particularmente la noción de mecanismo. Okay. Y no hay una sola noción de mecanismo. Pero mi pregunta para ti es, ¿tú estás pensando en la noción de mecanismo estrictamente a nivel biológico, o de alguna manera vas a incorporar en el mecanismo las influencias del ambiente? No, qué bueno que me haces esa pregunta. Para mí, y si quieres, bueno, con un ejemplo más adelante vas a ver que para mí es imposible en los sistemas biológicos establecer una relación causa-efecto unidireccional, y tanto a nivel celular como a nivel organísmico no podemos entender ni la herencia ni la biología del desarrollo, sino es como un resultado de la retroalimentación dinámica y constante entre lo que está sucediendo dentro de las células de los organismos y el ambiente. Ese es justamente uno de nuestros aportes
creo yo, más difíciles de aceptar por quienes piensan en los mecanismos como estos pues, mecanismos muy reduccionistas, pero no solamente eso, sino de causa-efecto unidireccional, y en donde plantean que lo esencial son los genes, y por eso están tratando de encontrar las explicaciones genéticas a las enfermedades, etc. Entonces, yo no sabía que tenían ya una discusión tan avanzada, y seguramente ustedes podrán, en ese contexto filosófico, ubicar el tipo de cosas que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Pero concretamente a tu pregunta, esa es mi ¿Hay otra pregunta? ¿Y eso cómo sé dónde estoy? Que en este marco de análisis de diferentes aquí, no, justamente discutimos que cuando se habla de mecanismo a un nivel biológico, sí, efectivamente se ha intentado dar un modelo más unidireccional, pero aquí otra de las cosas que discutimos es hasta dónde se puede hablar de mecanismos sociales. Sí, o sea, en qué medida hay una influencia de la condición particular del individuo para tener una enfermedad, por ejemplo, que tiene que ver estrés o condiciones económicas, pobreza conectadas con problemas de hipertensión, ¿no? Pero establecer un mecanismo, aun cuando no estés pensando que va a ser por una causa así unidireccional, no es nada fácil. Algunos pensarían pues, que no es posible. No es fácil, pero es imprescindible, creo yo, para los tiempos que corren, y ahí se me conectan dos cosas. Uno, que acaba de salir un libro que publicamos por ahí, justamente de enfoques de redes dinámicos reglamentados con ambiente para entender la emergencia de enfermedades, que por ahí luego, desgraciadamente, salió como parte de una de estas grandes corporaciones, que Springer Verlag, que luego quiere vender, pero estamos viendo cómo hacerle para darle la vuelta y distribuirlo pirata. Porque está carísimo, pero bueno, por lo pronto Jennifer les puede dar mejor. Vas a, por cierto, disculpen lo práctico, pero vas a tener la oportunidad de revisar tu video y lo podemos editar en partes. José Antonio, por favor. Hablas de marcas epigenéticas, pero bajo esto último que acabo de decir, una marca epigenética será cambiable, mutable, flexible. O sea, mutable no, cambiable sí. Mutable sí se refiere estrictamente a los cambios de enlaces en el ADN, y las marcas no necesariamente dependen de mutaciones, pero sí cambiable sí. Pero sí cambiable, sí, ¿no? Totalmente. Y ese cambio finalmente es un cambio que tendrá que ver con la estructura molecular. No necesariamente. Tú puedes tener exactamente la misma estructura molecular y la marca se pone y se quita dependiendo del ambiente, del tipo de célula, del ambiente, del microambiente celular, de impactos del ambiente presente y pasado, acumulativo además, porque hay memoria. Es complejo. Entonces, si la marca se pone y se quita, la configuración del ADN cambia, y esta reconfiguración, sin haber ningún cambio en la secuencia de ADN, hace que ciertos genes que están ahí, cerquita de este loop que se ha formado por este enrollamiento, hay básicamente dos tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. Y solamente puede haber transcripción, es decir, una lectura del mensaje genético en la eucromatina, ¿sí? Pero el que se quite y se ponga la marca no depende de la secuencia misma, por eso es un cambio epigenético, por encima de los cambios genéticos que implican cambios en las bases, ¿sí? Y lo bonito es que estos mecanismos del que se quitan y se ponen dependen de reguladores y de enzimas que se asocian, y estos reguladores reconocen secuencias específicas, y yo creo que me dices, bueno, ¿cómo? A ver, tiene que ser específico. Entonces, sí tienes razón, pero el mecanismo es mucho más complejo, ¿no? Y es epigenético aún en el sentido de la especificidad, es decir, hay enzimas que se dirigen a ciertos sitios concretos, específicos, gracias a su interacción con factores de transcripción que reconocen ciertos sitios y no otros. Entonces, tienes como que ahí quedó algo como, ¿cómo es? Porque si no fuera específico,
había pegadero y despegadero. Entonces yo creo que por ahí es muy buena pregunta y obviamente es cuando se empezaron a escribir estos cambios químicos de las histonas que están pegadas a la cadena de ADN, justamente los biólogos moleculares se preguntaban, y la misma pregunta que te acabo de hacer, y descubrieron, y apenas eso es algo muy nuevo, y a mí ese tema me interesa muchísimo, porque yo creo que el ensamblaje, aquí está alguien que sabe mucho de epigenética, que es José Luis, a quien me interesa mucho esto, y justamente estamos viendo si se puede modelar articulación de redes regulatorias transcripcionales con la acción de estas enzimas y su papel en la reconfiguración de la cromatina para entender cómo es que están acoplados los cambios que sí dependen de alteraciones genéticas con estos cambios epigenéticos, ¿no? Y poder ir construyendo un modelito más de dinámicas emergentes que nos explique cómo es que emergen estos patrones, porque algo fascinante, y ya me desvío, pero creo que es muy relevante para esta pregunta, Germán, que hiciste, es cómo es que emergen estos patrones asociados a la eucromatina y a la heterocromatina, que son complejísimos. No es solamente la metilación, la acetilación, la somonización, hay un montón de cambios químicos que están asociados a esta reconfiguración de la cromatina, y lo fascinante es que a pesar de esta complejidad, más o menos los mismos tipos de como firmas epigenéticas, de combinaciones de estas alteraciones químicas del ADN están asociadas a la eucromatina y a la heterocromatina de plantas y animales que divergieron hace muchísimos millones de años. Y entonces, por eso a mí me emociona tanto este tema, pero no he conseguido que ningún estudiante entre porque es muy complejo integrar todo esto, queremos entender estos mecanismos genéricos, en donde en un sistema en plantas donde hay un estudio súper completo, ¿no? Porque necesariamente tiene que haber una red, y ahorita que avance un poco van a entender un poquito mejor por qué, una red de configuraciones, de interacciones tales, robusta, tales que sus atractores o configuraciones emergentes corresponden a estos patrones que estamos viendo. Entonces vamos a avanzar para, y cuando empiece lo de las redes, regreso a esta pregunta para ver si... Solo deja tomar un Los ratoncitos son clones entonces. No son genéticamente... son genéticamente idénticos, sí. Sí. Y entonces ahí los sometieron a capodietas distintas. Exactamente, han estado sometidos a ambientes diferentes y hay diferentes formas de fijar estas marcas epigenéticas, ¿no? Y obviamente estos experimentos se han hecho inclusive o comparaciones entre gemelos idénticos, humanos, que tienen diferentes vidas, ¿no? Y por el impacto del ambiente, otra vez regresando a tu pregunta, uno de los gemelos desarrolla, por ejemplo, diabetes, ¿no? Algún tipo de cáncer que se plantean como enfermedades genéticas. Entonces, si les parece bien, seguimos. Entonces, para resumir, retomo aquí esta cita de Brian Goodwin, que desgraciadamente se fue prematuramente, un gran biólogo inglés, que planteaba más o menos esta idea que sintetiza mucho de lo que hemos estado platicando. Los genes, y no solamente los genes, sino cualquier otro conjunto de componentes moleculares o inclusive de alteraciones genéticas del ADN, como son estas marcas epigenéticas, pueden sin duda alguna determinar la composición molecular de un organismo en un momento particular, porque además, como estamos viendo, esta reconfiguración del ADN y qué partes están en esta estructura susceptible de la transcripción eucromatina y cuáles no, en heterocromatina, van cambiando con el ambiente. Pero no es posible entender a partir de esta lista de partes la emergencia o el fenotipo esperado. Ni mucho menos cómo es que se desarrolla y mucho menos, por lo tanto, cómo es que evoluciona.
Para esto hay que reconocer, y yo estoy de acuerdo con él en esto, y es lo que guía gran parte de la investigación que he hecho, los mecanismos generales, genéricos, que lo guían y que condicionan el impacto que tienen los genes, ¿no? Entonces este es un resumen y vamos a ir desglosando con ejemplos. De cómo vamos pues, haciendo posible un programa de investigación con este tipo de enfoque. Lo que queremos entender, lo que a mí me ha apasionado toda mi vida científica, es cómo es que a partir de un grupo de células inicialmente iguales, producto de la fertilización en organismos pluricelulares, se da todo el proceso de diferenciación celular y la emergencia de formas magníficas como las que están ejemplificadas en estas fotografías muy bonitas de plantas, pero que también ocurren durante el desarrollo humano y que sin duda tenemos que entender si es que queremos entender, por ejemplo, la emergencia de enfermedades. Sabemos ya ahora que tenemos genomas de muchísimos organismos, que la información contenida en los genomas o en los transcriptomas, los epigenomas, las proteómicas, en fin, así como así no es suficiente y además no se contiene en este tipo de compendios informacionales la suficiente cantidad de información y mucho menos explicaciones de mecanismos para entender el desarrollo que, como decía, está constituido de manera conceptual por estos dos conjuntos de procesos, los de diferenciación celular y los de morfogénesis. Lo que sí sabemos es que diferentes tipos celulares, estos son dos tipos celulares que observamos en la epidermis de las plantas, tanto en las hojas como en las raíces, unas células, estos son los estomas, por donde se da el intercambio de oxígeno y CO2. Estas son el tipo de células de hojas, así con estas formas tan caprichosas y bonitas. Estas son fotografías electrónicas de barrido que nos permiten ver la superficie de las células, y hay otras células que producen estas proyecciones tan interesantes que se llaman pelos, tanto, como decía, en las hojas como en la raíz. Entonces este es un sistemita que hemos estudiado mucho, es muy bonito para hacer estudios, como vamos a ver, creo, si nos da tiempo más adelantísimo. Ya están ahí varias de las publicaciones. Lo que sí sabemos es que configuraciones genéticas, tanto de transcritos como de proteínas, esto es una plaquita de microarreglos donde en cada pocito hay la secuencia específica de un tipo de transcrito, resultado de la acción de un gen, con todas las limitaciones que esto tiene, porque hay, por ejemplo, información regulatoria importantísima en el llamado DNA basura, que, por cierto, produce estos famosos microRNAs, en fin. Pero simplificando mucho, sí se ve, con muchos experimentos a este nivel, que hay diferentes configuraciones asociadas a diferentes tipos celulares. Pero esto no nos explica cómo es que llegamos a estas configuraciones, y cuáles son los mecanismos sistémicos que están detrás de la emergencia. Sí. A ver si te estoy entendiendo bien. Entonces, según lo que entiendo, el gen, bajo la lectura tradicional, es una combinación molecular específica que se tiende a describir como el que produce tal, por ejemplo, tal fenotipo, ¿no? Un aspecto específico del fenotipo. Bajo la lectura tradicional. Ahora, bajo estas nuevas lecturas, se está pensando también que este mismo fenotipo se puede llegar por diferentes... Si quieres, déjame decirte cuáles son las diferentes, la alternativa que nosotros estamos planteando, y entonces regresamos a tu pregunta. Es que todavía no llegó ahí. Nada más estoy diciendo que no puede ser así de reduccionista y simplista, pero justamente lo que sigue es explicarles cómo le hemos entrado, ¿no? Entonces, como les decía, lo que queremos entender es cómo se llega a estas configuraciones de prendido y apagado de genes, porque, como ven, es
complejísimo. Hay una gran cantidad de componentes que están alterados y que están correlacionados. No es nada más que un gen falte o un gen sobre, sino hay una configuración multidimensional, pero esto todavía no nos da el mecanismo, es otro tipo de asociación descriptiva que nos dice todos estos genes están o prendidos o apagados en esta célula y en esta es otra configuración, y algunos, aquí por ejemplo este tercero está prendido en los dos. ¿Y por qué? Eso es lo que nosotros queremos entender. Hay un sistema dinámico complejo subyacente. ¿Cómo lo hemos entrado? Lo que ya sabemos también por otros estudios de interactomas, es decir, que han descrito quién juega con quién, de una manera bastante descriptiva también. Aquí tenemos el interactoma para Escherichia coli. Escherichia coli es quizás el sistema modelo más simple utilizado en biología. Es una fotografía, bueno, un dibujito de un proyecto de un colega de acá de la UNAM, de Ciencias Genómicas, Julio Collado. Su grupo, un grupo grande de estudiantes han estado sacando para este sistemita que es bastante fácil. Bueno, aquí no hay desarrollo, pero lo pongo como ejemplo porque, como verán, es un mapa bastante complicado. ¿No? Ahora, tener el mapa tampoco nos explica cómo es que emergen estas configuraciones multidimensionales. Y yo siempre, bueno, a mis alumnos les pongo el ejemplo, les pongo dos ejemplos que rápidamente les comento. Quizás los vean ustedes como muy triviales, pero creo que vale la pena para ir construyendo la intuición. Si ustedes les dan el mapa de la Ciudad de México, que es mucho más simple que el mapa de cualquier organismo, por simple que sea, porque además es bidimensional y estático, pero más bien no les dan el mapa, no les dan la lista de calles, va a ser imposible que lleguen de una calle a otra, aún conociendo la Ciudad de México, si les agarran una calle ahí rarísima, ¿no? Por alguna de estas colonias extrañas, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos tratando es de ver cómo entramos metodológicamente a estudiar estos mapas que son multidimensionales, no son de 2 dimensiones, son de muchas dimensiones, y además son dinámicos. Son dinámicos en términos de cómo van cambiando los prendidos y apagados de cada uno de los componentes de estas redes y de la interacción de estas redes con el ambiente. Aunque hay algunos aspectos de estas redes que se mantienen bastante robustos, porque si no estaríamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, el seguir la dinámica de redes tan complejas, aún para organismos tan simples como Escherichia coli, es hoy por hoy imposible con las computadoras, aunque son muy potentes que hay en el mundo. Entonces, lo que hemos hecho es irnos a sistemas en los cuales se han ido estructurando módulos de interacciones asociados a algunos fenotipos que podemos ir completando y estudiando de manera dinámica y completa con modelos de redes complejas, pero bien, bueno, con un tamaño suficientemente pequeño como para poderlas describir. ¿Cómo describimos estos módulos? Estructuralmente los describimos como conjuntos de interacciones. Como ven aquí, todos estos elementos tienen muchas interacciones entre ellos, ahorita lo vamos a ver un poquito más expandido. Y estos modulitos prácticamente no tienen interacciones por fuera, y es decir, esta característica de modularidad y de su robustez ante las entradas de otros componentes, después de tenerlos bien descritos, la podemos también estudiar y probar en la computadora. Pero de inicio empezamos a construir de abajo hacia arriba estos módulos con base en toda la literatura científica reduccionista. Entonces, bueno, es importante este enfoque reduccionista, pero hay que integrarlo y entender cómo ya la acción concertada de todos estos componentes puede dar lugar a las configuraciones que están asociadas, por ejemplo, en el caso de las flores, a diferentes tipos de órganos. Entonces, algo fascinante que luego nos llama la atención es que las flores, a pesar de tener una gran diversidad, como vamos a ver un poquito más adelante, en forma, tamaño, etc., tienen una estructuración genérica en 4 tipos de órganos, nada más. Surgieron hace 650 millones de años y sin embargo se han mantenido más o menos robustos estos planes
corporales conservados, robustos y conservados estos planes corporales en plantas con flores, que consiste en estos 4 tipos de órganos, salvo algunas excepciones, las cuales podemos platicar otro día, una de ellas es mexicana, pero que en esencia no solamente producen en este tipo de estructuras florales, se producen estos 4 tipos de órganos, sino además el patrón morfogenético temporal y espacial con el cual se presentan también está conservado. Entonces los biólogos nos fascinamos por la diversidad y ha habido muchos estudios de evolución floral, de cómo el impacto adaptativo de los polinizadores, de los síndromes de polinización tal. A mí más bien me interesó ver si podríamos desentrañar aspectos importantes del mecanismo genérico, complejo y robusto que está detrás de este plan corporal conservado en las plantas con flores, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Proponer este tipo de formalismos que de manera muy rápida para generar la intuición de hacia dónde vamos, se resumen en esta transparencia. Si nosotros postulamos un modelito como una herramienta, ojo que yo tengo claro que es muy importante no pensar que el modelo computacional que estamos planteando verifica lo que realmente estamos tratando de explicar, o la realidad, pero es una herramienta que nos sirve simplemente para ir más allá de la intuición que generalmente nos da para problemas de 2 o 3 componentes cuando mucho, pero bueno, acá les enseño uno de 3 que ya no podemos resolver intuitivamente, pero sí en la computadora. Si tenemos 3 componentes interactuando positivamente acá, negativamente acá, y con base en los datos moleculares que tenemos a la mano y de interacciones genéticas sacados por diferentes tipos de enfoques, podemos codificar o resumir en estas funciones lógicas o tablas de verdad. De manera muy simple vemos que los componentes como celda y como X, que solamente dependen de Y, si la interacción es positiva, como en el caso de la dependencia de Y de el nivel de expresión de X, pues cuando va al revés, de X de Y, cuando Y está apagado, X está apagado, cuando está prendido, y al revés en el caso de la represión, ¿no? Cuando Y está apagado, Z se prende porque es un represor de Z, y cuando está prendido, Z se apaga. Cuando ya tenemos componentes como esto, que reciben 2 entradas, en este caso una positiva fuerte y una negativa, también lo podemos codificar en esta tablita de ceros y unos de manera bastante sencilla, ¿no? Cuando ambos están apagados, Y está apagado, como la regulación positiva es más fuerte, solamente cuando X se prende, independientemente de que Z esté apagado o prendido, Y se prende. Y cuando se prende el represor y el activador está apagado, entonces sí, el gen blanco, que es Y en este caso, se apaga. Entonces fíjense que ya este sistemita, que tiene solamente 3 componentes, tiene 2 a la 3 porque es un sistema booleano que está validado ya experimentalmente que la regulación transcripcional es esencialmente discreta y de carácter estocástico, pero aquí empezamos con un modelo determinístico, es decir, no hay ruido, y todo esto se puede traducir en un sistema de ecuaciones en diferencia, que luego podemos también inclusive aproximar un sistema de ecuaciones diferenciales. Y, perdón, me desvío, pero un sistemita tan simple como esto tiene ya 2 a la 3 configuraciones posibles, ¿no? Todos apagados, 000, 001, 011, las pueden enumerar, son 8. Siendo un sistema booleano y discreto, podemos explorar en la computadora cuál es el destino de este sistema, dada estas reglas de evolución dinámica, si inicializamos el sistema en cada una de las condiciones iniciales. El conjunto de condiciones iniciales que llevan a una configuración que se repite infinitamente a sí misma se conoce como, formalmente como cuenca de atracción, y estas configuraciones que ya no cambian, que siempre regresan a sí mismas y las funciones lógicas o tablas de verdad, que son en sí las reglas de evolución dinámica del sistema,
no cambian, se conocen como atractores o estados estacionarios, en este caso un atractor de punto fijo, y un investigador, de hecho un médico que quería entender la complejidad de los cambios de tipos celulares, Stuart Kauffman, propuso conceptualmente, esencialmente, esta idea. La única cuestión es que él se puso a jugar con estas redes en la computadora aleatorias, encontrando configuraciones que realmente no son las que están ocurriendo en la naturaleza, y llegó a algunas predicciones bastante pues interesantes, pero que no tienen que ver con la realidad biológica, la diferenciación celular. Entonces los geneticistas y los enfoques reduccionistas lo así dejaron de lado, porque él planteó estas ideas desde muy temprano, en los 70s, ¿no? Yo creo que su contribución conceptual merece un premio Nobel sin duda alguna, o sea, es tan importante como el descubrimiento de la naturaleza molecular de algunos de los componentes genéticos, y sin embargo ha sido muy puesto de lado por lo que se conoce como el mainstream de la biología molecular. Pero para mí leer sus libros, sobre todo sus aportes más antiguos, más iniciales, y planteamiento de cómo utilizar este tipo de formalismos, me inspiró mucho a tratar de integrar y buscar estos mecanismos genéricos para sistemas concretos, ¿no? En los cuales nosotros estábamos trabajando tanto en la parte experimental de biología molecular como en la parte evolutiva. Entonces, lo que estoy planteando es que este tipo de redes, y esta es una red de la cual ahorita les voy a hablar un poquito más, nos pueden resolver la gran paradoja de cómo es que organismos tan complejos como nosotros tenemos diferentes tipos celulares, pero tenemos los mismos genes y de hecho las mismas redes, ¿no? Entonces, si pensamos en estos mapeos simples, estáticos, moleculares, bueno, pues estamos en crisis, ¿no? Pero a los biólogos moleculares reduccionistas esto no les importa, ¿no? Y está bien, porque esta biología reduccionista es instrumental, pero tenemos que plantear una integración de este tipo de mecanismos sistémicos multiestables, y esa es una contribución que hace una diferencia. Entonces estamos proponiendo no un mapeo unidireccional, lineal de componentes genéticos o moleculares, sensulato, a cambios fenotípicos, sino un mecanismo sistémico multiestable que resuelve esta aparente paradoja entre la diferenciación celular y además el mantenimiento de células troncales y la reprogramación. Todo esto importantísimo, por ejemplo, para entender el cáncer y cómo es que la alteración de los nichos de células troncales en organismos ya adultos está detrás de muchos de los tipos de cáncer, ¿no? Entonces, los diferentes atractores, que son las configuraciones multidimensionales de estos sistemas complejos dinámicos, son los que corresponden a los diferentes tipos celulares. Y esto todavía es algo muy sobresimplificado de lo que realmente está sucediendo, porque este tipo de mecanismos intracelulares están en contextos microambientales, celulares, tisulares, que continuamente reciben retroalimentación y que no podemos entender, como tú me preguntabas al inicio, cómo es que realmente cambian estos diferentes tipos celulares si aislamos estos módulos intracelulares de estos contextos microambientales y también macroambientales, porque el organismo está sujeto, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos que empezar de alguna manera, y yo soy de la idea, y ahorita les pongo otra metáfora, a ver si termino esta metáfora y tomo tu pregunta, a ver si vamos como entendiendo el porqué del enfoque que estamos siguiendo. Si encontramos estos módulos estructurales y dinámicos, porque nosotros, como van a ver un poquito más adelante, hemos descubierto al tener ya estas redecitas de interacciones bien fundamentadas experimentalmente, que estos modulitos son efectivamente módulos, no solamente estructurales sino dinámicos. ¿Por qué? Porque no importa cómo los inicialicemos, convergen a los atractores que se observan en la naturaleza. Y seguramente ustedes ya están preguntando, bueno, ¿qué pasó con el módulo de Flor? ¿No? Y si realmente
encontraron un conjunto de interacciones y componentes suficientes y necesarios para explicar la emergencia de las configuraciones asociadas a los diferentes tipos de órganos florales. Y no solamente eso, sino la secuencia espacio-temporal con la cual se van diferenciando los órganos en la flor. Y justamente la respuesta a todo esto es sí, pero eso no quiere decir que ya entendimos completamente el mecanismo. Pero lo que sí es cierto es que hay durante el desarrollo ciertos módulos estructurales y funcionales que son, como su nombre lo indica, porque si no, no serían módulos, robustos a las interacciones con el resto del interactoma e inclusive a los impactos ambientales, tal que percibimos al desarrollo como una secuencia ordenada, casi lineal y determinística de eventos, cuando en realidad es un proceso emergente y de resonancia estocástica entre este tipo de estructuras determinísticas robustas y todos los impactos de ruido intrínseco y extrínseco a los cuales está sujeto estos sistemas celulares. Entonces no es que haya un coreógrafo que va llevando de la manita a las células y les va diciendo tú para acá, tú para allá, entonces vemos el desarrollo. Muchos colegas de los del desarrollo piensan hoy en día todavía que el desarrollo es eminentemente eso, un conjunto de moléculas maestras, además así les llaman, que son los coreógrafos que llevan al sistema de manera determinística de un estado al otro. Y nuestro postulado es que no. El desarrollo es el resultado emergente de este tipo de sistemas complejos, dinámicos, en interacción constante con el ambiente y en una resonancia estocástica, tal que emerge un patrón bastante robusto, no resistente a todo tipo de cambios, por supuesto que no, por eso hay alteraciones teratogénicas y hay cáncer, que es una enfermedad del desarrollo. Pero es una enfermedad del desarrollo que no podemos entender como una enfermedad genética, sino como una enfermedad de alteraciones o modulaciones de estos sistemas dinámicos que son los mismos que operan durante el desarrollo normal y que se cambian de un atractor que corresponde al estado sano a uno alterado. Entonces, como ven, estamos pasando de un enfoque genocéntrico a un enfoque sistémico, en donde lo que importa es entender cómo es que se cambia de un estado multidimensional del sistema a otro, uno asociado a un estado sano y el otro un estado enfermo, pero lo que es esencial es que estemos planteando y estudiando y entendiendo este tipo de sistemas multiestables, ¿no? Entonces, bueno, ya no dije la metáfora porque me fui a tratar de afianzar esta, pero ya quiero tomar tu pregunta. No, ¿Ya? Sí. ¿Te la resolví? Sí. Bueno, entonces, bueno, estas configuraciones aquí de dimensión 3, pero en realidad son de dimensión mucho mayor, corresponden a diferentes tipos celulares. Si se fijan, esto causa mucha crisis a veces entre los grupos del desarrollo. ¿Cómo es que este gen, que yo creí que era el gen de la célula tal, también está perdido acá en otra célula totalmente distinta? Entonces, creo que aquí ya respondí tu pregunta. Es que no es este gen, ¿no? Es este sistema multiestable y además, en algunos casos, esa retroalimentación con el ambiente no es tan importante, pero bajo ciertas condiciones se vuelve importante. Porque si tú ya cambias de este a este, en un estado adulto, se te desorganizan los tejidos. Y si esto además ocurre de manera robusta, pues emergen enfermedades difíciles ya de revertir. Pero no es genético, es epigenético. Este es un nuevo tipo de mecanismo epigenético emergente de todas estas interacciones, no determinado y asociado unívocamente a alguna alteración o marca epigenética. Todo esto, José Luis ya se lo sabe de memoria. Pero bueno, entonces, aquí sí cito a Kaufman porque creo que es un antecedente obviamente imprescindible y creo que su contribución, repito, es fundamental, pero como ejemplo de cómo estas modas, estos sesgos epistemológicos en biología realmente quitan la atención de propuestas muy valiosas, imprescindibles, y las llevan a que los premios Nobel son solamente aquellos que reconocen o que asocian o que descubren una molécula o que describen una asociación de patrón,
más que a quién contribuye realmente para cambiar de paradigma en la búsqueda de el entendimiento de estos mecanismos complejos. Y bueno, la biología se está dando de topes contra la pared. Sí, no, nada más una pequeña moraleja a partir de lo que estás planteando de cambio de paradigma. Esto realmente entonces debe llevar a un cambio en la investigación sobre la intervención molecular a nivel de medicamentos para el cáncer, sobre todo los más recientes, donde hay una pretendida intervención, yo diría casi unilateral, sobre algunos de los mecanismos de reproducción celular, por ejemplo. Sí, Pero me parece que entonces toda esta investigación es absolutamente dando palo de ciego, es decir, que tirando cañones a la hormiga. Cañones a la hormiga con muchos millones de dólares. Uf, pero es una y con una, o sea, entonces yo hago aquí un símil, ¿no? Si esto es lo que tú quieres mover, ¿no? Tú quieres mover esta cosita de aquí para acá para curar la enfermedad. Sí. Entonces, en vez de realmente irte a entender lo que hace que esto se mueva de acá para acá, generas una burbujota especulativa que hace millonario a la gente que le atina a manipular adecuadamente a los mercados financieros. Sí. Y entonces esto pues no se mueve, pero no importa, esta burbuja tiene que crecer tanto, hasta que finalmente, ¡pum! Entonces sí, bueno, descubre que porque algo se avanza, ¿no? Pero con una lógica que no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con el interés social, el bienestar. Entonces lo que estamos viendo es un bombardeo mediático, grosero, les digo así que hay veces que hacen una manipulación estas grandes corporaciones. Bueno, en la agricultura le metió mucho, en medicina habrá que meterse, ¿no? Para realmente reprogramar la mente de las personas, porque aún gente muy, muy inteligente y que además hace el sistema, maneja el lenguaje y toda esta cuestión que son promesas falsas, ¿no? Y que además yo sé, porque conozco muchos colegas que trabajan dentro de las empresas, que ellos saben, porque pues leen nuestros trabajos y hasta nos escriben y nos dicen, oye, que si quieres trabajar y que una asesoría de redes y no sé cuánto. En fin, el chiste es que sí. Ahora, eso no quiere decir que de repente le peguen, ¿no? Exacto, eso es lo que le pegan y bajo ¿por qué? Pero la pregunta es ¿por qué? Porque, y eso, bueno, podríamos ya pasar todo el resto del seminario discutiendo esto, pero le pegan porque sí hay algunos componentes de estas redes que son capaces por sí mismos, en una pérdida o en una cierta función, cambiar todo el sistema de un atractor a otro y hacerlo de una manera robusta. Y entonces cuando le pegan uno de esos, bueno, eso hace avanzar el carrito y además avanzar los bolsillos de mucha gente. Y entonces hay por ahí descubrimientos que son virtuosos, ¿no? Por ejemplo, la cura de hepatitis C, ¿no? Que no podemos despreciar, ¿no? Pero hubiéramos llegado más rápido a esa cura, tendríamos acceso más social a esa cura si la lógica de financiamiento y de avance de la ciencia biomédica fuera distinta. Y yo creo que la respuesta es que sí. Y entonces ahí entra no solamente consideraciones epistemológicas, sino consideraciones éticas, ¿no? De lo que deberíamos estar haciendo y no. Y bueno, ahí ya la tarea que ahora tengo es, podemos en México, a pesar del contexto global, hacer las cosas diferentes, por lo menos en algunas cuestiones claves que están matando, que implican enfermedades que se están volviendo primeras y segundas causas de muerte de nuestros niños, por ejemplo. Yo tengo la esperanza de que sí, ¿no? Pero sí, ahí en ese comentario que haces está metido toda esta discusión. Ahí está. Por ahí Sí, pues yo también, hablando un poco de lo del cambio de paradigma, como que desde el inicio de la charla pues estaba viendo que es como un cambio en contra de la historia de la epistemología, que como lo dijo Aristóteles o Einstein, así, lo que querían era simplificar y ya no se diga la navaja de Ockham, ¿no? Y entonces esto es justo de que así como saben que olvídense de la navaja de Ockham. Ahora, habíamos simplificado demasiado, ¿no? O sea, lo único que logra la medicina es cambiar un atractor, que es así como a lo bestia, pero ahora vámonos a lo complejo, ¿no? Y creo que eso sí puede generar una resistencia
independientemente como de los factores económicos, sociales y todo, como al interior de una comunidad puramente académica por una tradición de siglos de querer simplificar. Y de pronto dicen, no, saben que ya no simplifiquen, vamos a hacer todo más complejo. Entonces, yo creo que también hay, sí, una resistencia epistemológica. Sí, claro, súper lúcido. Los invito a leer por ahí una polémica en la cual me enfrasqué con uno de los grandes biólogos del desarrollo. O sea, ahí no estábamos hablando justamente para ejemplificar nada de lo que acabas de decir. Enrico Cohen es un biólogo del desarrollo a quien yo admiro mucho, que había estado estudiando el desarrollo del patrón floral durante muchos años, con modelos mucho más simplificadores y la evolución de las inflorescencias. Y bueno, sin darles toda la historia, él planteó un modelito que yo le llamé un toy model, que eso no me gustó porque simplificó un poquito más allá, y con eso quería explicar no solamente el desarrollo, sino la evolución de todas las inflorescencias, ¿no? Pero es Enrico Cohen, ¿no? Y yo aquí soy nadie mexicano, ¿no? Entonces, pero bueno, como la discusión se está dando, búsquenlo, ¿no? Está en el Human Frontier Science Program Journal. Y de hecho hay filósofos, hay un filósofo que estuvo aquí en México, él es sueco, híjole, ¿cómo se llama? Pero bueno, estuvo acá en el Instituto de Investigaciones Filosóficas un rato, está en California, danés. Rasmus se metió un poquito a esta polémica y es justamente lo que tú dices, un ejemplo de lo que tú dices. Gracias porque no lo resumiste de una manera súper clara. Ambrosio, ¿tienes alguna? Sí, bueno, pues muchísimas gracias por la plática. Yo soy ignorante casi absoluto de la biología y creo que he entendido algo. Y sobre todo me ha motivado varias reflexiones de carácter filosófico, pero tengo una duda básica, me da pena plantearla, porque es ¿qué es que esté encendido o esté apagado? No, qué bueno. Perdón, porque creo que es básico, pero no sé qué significa esto. Y creo que está a la base de todo, pero yo no lo entendí. Digo, no sé. O sea, sí. ¿Qué es lo que un gen esté encendido o esté apagado? El ADN se transcribe. El ADN es de doble cadena. Durante la transcripción se abre y entra todo un aparato semántico complejo, minimización de la transcripción. Y la transcripción es que esta cadena de ADN, que tiene un alfabeto de 4 bases nitrogenadas, se transcribe en una cadena complementaria de este lado y otro de este lado, y a esto se le llama ARN, ¿no? Y tiene un código casi idéntico, pero cambia una letra, ¿no? Y sin entrar en detalles, porque de hecho ni se entiende por qué. Entonces, ya esta cadena sencilla se llama RNA mensajero. Mensajero porque lleva el mensajito del ADN que está en el núcleo a los ribosomas y ahí se traduce en una proteína. Entonces, cuando digo está encendido, está apagado, es que la secuencia de ADN se puede transcribir. Una vez que se transcribe, tú puedes detectar por métodos de genómica funcional en una célula o en un conjunto de células. Apenas estamos así, ahorita hemos ido a hacerlo de single cell, que va a ser muy bien. Eso es otra de las cosas que ha estado haciendo José Luis. Hay patrones ahora de single cell que nos van a permitir poner a prueba estos modelos de una manera mucho más completa. Tú puedes ver en estas células únicas o conjuntos de células que RNAs mensajeros están ahí y no están ahí. Si están, es que está prendido. Y realmente no debería yo decir, gracias por hacerme la pregunta, porque esto me empuja a ser más precisa. A lo mejor sería más correcto decir, se están transcribiendo o no se están transcribiendo ciertos genes, ¿no? Es más correcto, prendido apagado, porque cuando vemos las plaquitas estas de microarreglos, pues cuando hay complementariedad con algún mensajero y está transcrito un gen, se prende, porque se usan moléculas reporteras por ejemplo, de GFP, ¿no? que las vemos por fluorescencia. Entonces, por eso decimos también que está apagado, pero realmente lo correcto es decir, ¿se está transcribiendo o no se transcribe?
Muchas gracias por la explicación. Y la reflexión filosófica va un poco en sentido, pero diferente a lo que planteaba Fernanda. Yo lo que veo es que es un acercamiento muy importante de la biología a las ciencias sociales, porque las ciencias sociales nunca han buscado la simplificación, por el contrario, renuncian a la explicación causal y buscan la comprensión, ¿no? El enfoque hermenéutico. Entonces, yo lo veo como un acercamiento muy importante a la contraparte, que es obviamente pues no muy bien vista por la filosofía de la ciencia natural. Eso está precioso, porque me da una manera mucho más formal, y por eso yo siempre digo que la filosofía es muy importante, de argumentar algo que yo tenía muy claro intuitivamente, a lo mejor no por la forma en que ahorita lo acabas de integrar, de lo imprescindible que son las ciencias sociales en la ciencia, en las explicaciones, por esta capacidad no reduccionista de explicaciones y comprensión, y de comprensión integrativa que se ha ido rasurando de las ciencias duras. Pero hay otro no solamente la biología, que ahora es un reto para la física, que es la que nos rige con esta reducción. Pero hay otro aspecto que es más complicado, que yo veo, y es que tu planteamiento pues va muy en contra del progreso de la ciencia tal y como se ha desarrollado de la posguerra para acá. Es decir, toda la descripción que has hecho del enfoque del mainstream es tecnociencia. Claro. En términos claros, y retomando un poco los conceptos de León Olivet y de Bolívar, perdón, discúlpame, de Javier Echeverría, perdón, confundí los Echeverría, de Javier Echeverría. La tecnociencia ya no se preocupa por explicar, por comprender, ni siquiera se preocupa por la verdad, se preocupa por el éxito económico. Exacto. El valor fundamental de la tecnociencia, según estos enfoques, es el éxito económico. Entonces, lo que tú estás planteando es que la ciencia debe seguir buscando comprender, explicar, etc. Tenga o no tenga, ¿no? Y ahí viene el segundo aspecto, ¿no? Obviamente esto tiene una implicación muy fuerte sobre las fuerzas externas, que lo has dicho, lo repetiste varias veces. Este enfoque, el mainstream, pues se ve favorecido, ha tenido éxito, y la pregunta es, ¿por eso es el mainstream? ¿Por su éxito económico? Claro, por supuesto. O sea, si ustedes leen los reportes de Asilomar, es ahí, yo creo que un nacimiento muy importante de la tecnociencia. Estuvo o sea, hay otros tipos de tecnociencia asociadas a las ciencias físicas, que son muy importantes, pero en biología, yo creo que el nacimiento más potente de las tecnociencias se da cuando los empresarios de las grandes corporaciones y las universidades en Estados Unidos, a raíz de todo el cuestionamiento que surgía de biólogos moleculares mismos, que llamaron a la reunión de Asilomar, en donde cuestionar, yo siempre cuando me dicen que soy súper anticientífica, no, al contrario, todo lo contrario. Y que quién sabe qué, para sacarme de la jugada de la discusión, por ejemplo, de los transgénicos, me remito a esa reunión. Porque ahí se pusieron sobre la mesa, en Asilomar, en los 70s, fíjense, ese artículo que les mostré es del 70, ¿no? Se pusieron sobre la mesa un montón de cuestionamientos, porque ya, a pesar de que habían pasado muy poquitos años del descubrimiento del ADN, ya se veía en el conjunto de datos de los laboratorios más importantes de Estados Unidos y Europa, porque ahorita China está gruesísimo, porque en aquel entonces eran dominantemente europeos y americanos, que estaban convencidos del enfoque reduccionista, y sin embargo que había un montón de datos en sus laboratorios que no podían explicar y que les preocupaban, en términos de cuál iba a ser el impacto de la manipulación genética a diferentes niveles y del uso indiscriminado del ADN recombinante. Bueno, muchas de las preguntas que se pusieron sobre la mesa, obviamente a mí me preocupan. Para atacarlas, sí o sí hay que entrar en el enfoque sistémico, y sin embargo, se quitaron, se dio este maridaje y plantearon al público, excluyéndolo de la discusión, además, no se preocupen. Estas tecnologías son tan poderosas que nos van a permitir resolver cualquier problema que surja con este paradigma reduccionista, que estuvo esencialmente empujado por una visión de corporaciones del potencial de enriquecimiento que implicaba el tener este discurso
de conocimiento y manipulación de la vida a placer, como dices, anteponiendo esta visión corporativa más que una visión científica. Entonces, totalmente yo he leído mucho, he platicado mucho, desgraciadamente ya no está aquí, pero mantenemos esta discusión viva, pero él está como muy... y bueno, ya hay muchos otros filósofos, sociólogos de la ciencia que han planteado esto. Está Brian White, ¿no? Que me ha platicado mucho. Bueno, ahí, sí, totalmente, ¿no? Y bueno, la tecnociencia entonces establece tiempos distintos de investigación. Ya no es la ciencia lo que guía, sino el poder hacer la técnica, y por eso es tecnociencia, ¿no? Y la explicación ya no es tan importante, lo que importa es poder hacer. Entonces los biólogos moleculares, pues, que encontraban, de hecho yo me di de topes con mi asesor de postdoctorado, porque la fuerza quería que me clavaran en algunos mutantes que me habían llevado a publicar en Science, en Nature, etc. Pero yo quería explicarlo, entonces yo me clavé en este proyecto y en un montón de complicaciones experimentales, y él así me veía como si está mal, y estaba mal en el sentido del éxito, porque hubiera sacado unos artículos de muy alto impacto, pero el empuje fue, pues vamos a demostrar que se puede hacer. Y qué más demostración que tener un mutante y una flor totalmente cambiada, en fin, ¿no? Entonces esta asociación trivial de mutantes con la base molecular, se dice los mecanismos moleculares y los fenotipos, se volvió, o sea, que ustedes pueden revisar, están revistas, están plagadas, ¿no? Con una explicación súper simple, o sea, a su mínima expresión, ¿no? Que no es explicación, ¿no? Entonces, bueno, sí, totalmente, ¿no? Y hay muchas reflexiones que hacer en torno a cómo esto ha desvirtuado realmente el quehacer científico en la biología, ¿no? Muy bien, tomemos tu pregunta, Sandra, y nada más les aviso en cuanto a tiempo, nos quedan 20 minutos en total. Entonces, Sandra, si puedes... Uno es comentario pregunta y otro es pregunta muy concreta. El comentario pregunta me sumo a esta idea de que hay una posibilidad. Yo vengo de las ciencias sociales, de la estudios de ciencia y tecnología, y esto, tu forma de mirar a la genética es totalmente, o sea, me hacía muchísima eco con la sociología de las relaciones que se manejan en estudios de ciencia y tecnología, ¿no? Y empezar a pensar en el gen no como una entidad, sino como una serie de relaciones, cómo cambia toda la historia, ¿no? Entonces, una combinación misma de bases moleculares ya no es la misma en un lugar que en otro, que no está. Entonces, eso está bien padre. Y la pregunta muy, muy concreta es, hablaste hace ratito de unos nuevos descubrimientos de la estructura del ADN. Ay, nomás así como 2 detalles sobre eso. Sí, parece que esto del código genético universal no es tan así. Si quieren luego les paso las referencias. Y hay estructuras distintas de ADN que todavía no saben cómo están incorporadas. La estructura no es tan así fija, ¿no? Nos la imaginamos como una escalerita que da vueltas y que está, ¿no? Parece que hay un dinamismo químico. Y hay alteraciones de este código universal de los tripletes. Que es otro nivel de regulación, a un nivel muy fundamental de la química del ADN, se acaba de descubrir hace pocos meses. Para realmente entrarle habría que discutir el artículo para no estar lecturando, ¿no? Pero es un reto muy de fondo de inclusive la estructura del ADN. Bueno, entonces muy rápido, creo que lo que viene, me gustaría, digo, a lo mejor ya no vamos a llegar acá, pero casi ustedes van a poder deducir el porqué de mi visión de este modelo tecnocientífico de los transgénicos, y además de muchas cosas que ya les hemos discutido de este enfoque tan introduccionista de la medicina. Pero les platico un poco lo que ya les he platicado. He aquí esta pues muestra algunas fotos que tomé de flores bonitas, que obviamente sí muestran una diversidad, pero que podemos entender
en torno a un plan muy conservado de una estructura verticilada de sépalos, pétalos, estambres y carpelos, que además siempre aparecen en ese orden. Hay modificaciones, y algunas de las modificaciones ahora en el contexto de los modelos que hemos hecho se interpretan justamente en términos del contexto de esos genes en relación a sus interacciones, ¿no? Y cómo esto cambia de atractor al sistema completo, y entonces tenemos algunas alteraciones. Y obviamente estos módulos están acoplados con muchos otros que están involucrados en otros procesos morfogenéticos, como son la polaridad, el tamaño, el crecimiento. Entonces por eso es que yo creo que un enfoque de entendimiento de estos mecanismos sistémicos correcto es de abajo hacia arriba, y aquí va la metáfora que quería platicarles hace ratito, ¿no? Porque creo que viene al caso. Si yo tengo un automóvil, tengo estudiantes que están embebidos en el egocentrismo, y ahora como retomando lo que había dicho hace un ratito, la biología molecular reduccionista se da de topes, y la biología del desarrollo reduccionista, porque hay muchas cosas que no se pueden entender, y entonces dicen, bueno, sí, vamos a hacer biología de sistemas. Y la biología de sistemas que plantean es romper al organismo, a la entidad biológica, que equivaldría, por ejemplo, a tener un auto, y partirlo en todos sus componentes, rondanas por acá, ejes por allá, las laminitas, y tener todos los componentes ahí. Y ahora los vamos a clasificar por peso, por tamaño, por color, les echamos agua, no se oxida, no se oxida, nos clasificamos, volvemos a clasificar. ¿Cómo entendemos cómo se arma un coche a partir de estos enfoques? Está chido, ¿no? Yo digo, no se puede, pero de este tipo de enfoque que ha producido toda una industria, es otro tipo de tecnociencia, porque son muy hábiles, ¿no? Los empresarios tecnocientíficos dicen, esto no, ya, y la gente ya no se está convenciendo, ahí les va la tecnociencia de la bioinformática, y esta es la nueva biología de sistemas, porque van tomando del discurso de biólogos que realmente estamos preocupados por entender los sistemas biológicos, se apropian de las palabras, las reconfiguran y arman estas campañas mediáticas, y viene toda la industria de la bioinformática, ¿no? Que es esencialmente lo que les acabo de escribir. Espero que no haya un bioinformático aquí. Y bueno, esto lo planteé con los dos colegas. Esto no quiere decir que toda la bioinformática se deba tirar a la basura, casi todo. De veras. Ahora viene un enfoque, porque ellos ya se dieron cuenta, los que publicaron también muchos en Nature Science, porque también hay toda una industria cómplice de estas otras industrias que generan mucho dinero, en fin, ¿no? Los aparatos, los robots, los no sé qué, los no sé cuántos, y hay toda una industria de la bioinformática y de la publicación de la bioinformática y de los grupos de científicos que son como cofradías que acompañan a los empresarios, a las corporaciones, en fin, ¿no? Ahora, entonces ya se dieron cuenta que esta información de revolver todas las células, machacarlas y sacarles todo lo que se les pueda sacar, ómico, ¿no? Proteómica, pues no lleva a ningún lado. Entonces ahora están haciendo los single cell, que eso me parece más prometedor, en fin, y de ahí hay que ir entresacando, como se puede entresacar de toda la ciencia útil reduccionista, y es un estilo de hacer ciencia a la mexicana, digo yo, bien barata, porque pues de todo lo que está ahí uno talachea, y es como un enfoque casi autoconstructivo, ¿no? Sin necesidad de mucho dinero, no es muy sexy, ¿no? De seguir la moda, pero entonces nosotros, obviamente yo no he seguido ese enfoque, lo que he seguido es un enfoque más modular. Entonces uno tiene el coche, ¿no? Pues empiezas a verlo primero, completo, ¿no? Al organismo, cómo funciona, cuáles son sus componentes estructurales funcionales, llantas, ejes. Ya por lo menos construyes un cosito que se mueve, que se dirige, pero cómo transfieres esa energía mecánica, entonces todo el sistema eléctrico de combustión, etcétera. Entonces vas así entendiendo cómo es que emerge la estructura, mucho más complejo que un auto, es un organismo, pero eso un poco intuitivamente es el enfoque que hemos seguido. Y entonces este tipo
tipo de estructuras emergen. Esta es una vista desde arriba de el meristemo. El meristemo es el cúmulo de células troncales, células madre indiferenciadas, que se mantiene activo tanto en el ápice de las plantas, de la parte aérea del vástago aéreo, como en el ápice de la raíz, y que es a partir de este tipo de estructuras meristemáticas que se van reiterando las morfogénesis, en este caso en las flores. Entonces acá están las células troncales, se van formando estos chipotitos que en sí mismos son también células troncales, pero que ya van asignándose a primordios florales que se subdiferencian primordialmente en sépalos, pétalos, carpelos y carpelos, bueno, en células primordiales que eventualmente van a dar lugar a sépalos, pétalos, carpelos y carpelos. Este es un proyecto que había yo iniciado antes con un estudiante que luego se volvió investigador, que está en biomédica, Luis Mendoza, pero con quien realmente pudimos ya integrar un modulito, formalizando de manera muy emergente. A mí me encantan los modelos emergentes, no los modelos hechos a mano, a lo que yo les llamo los toy models. Uno puede matematizar, sí, bueno, no muchas ideas, porque las matemáticas son restringidas, pero sí muchas ideas, y entonces poner a mano lo que uno quiere que les salga. Los físicos son excelentes para hacer esto, y ahí a lo mejor no es muy importante ese enfoque, y han llegado a leyes generales, porque en general los sistemas físicos no son complejos, aunque hay algunos físicos que ahora están, que además entre otras cosas, las ciencias de la complejidad se han vuelto muy atractivas, ¿no? Entonces, fue ya con Carlos que pudimos plantear un modelo totalmente emergente sin meterle truquitos, y en donde es un sistemita en donde había habido un enfoque, fíjate, los 90, fíjense, estamos hablando de los 90, que se publicó este modelito canónico de biología del desarrollo, donde se planteaba una como reglita, ¿no? Es decir, si hay genes tipo A, hay 3 tipos de genes, están acoplados así, se parece mucho al sistema de genes homeóticos de Drosophila, que valió el premio Nobel a un par de investigadores. Esto es para plantas, y aquí algo genérico de cómo se regulan transcripcionalmente estos llamados genes maestros, que no me gusta este nombre. Si hay solamente genes tipo A, tenemos la especificación de sépalos, A y B pétalos, C y B estambres y C solito carpelos. Lindísimo, ya tenemos un mecanismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a esta configuración tan clara, que ya no es un solo gen, es una combinación de genes, pero de todas maneras no nos explica? Y además descubrimos, esto fue una de las cosas que me costó trabajo en el postdoc, para convencer a mi tutor de que valía la pena cambiar el paradigma, que, o sea, yo dije, ok, yo ya había empezado a hacer la red, estos son necesarios, los quitas y estas mutaciones son suficientes. Entonces me puse a hacer experimentos de sobreexpresión, de combinación de estos llamados genes maestros, y pues para nada, no podíamos convertir hojas en pétalos, estambres y carpelos. ¿Qué más hay aquí? Entonces, bueno, igual no me pelaba, yo seguía haciendo mi redecita. Pero, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Integrar un montón de trabajos experimentales que tenían este tipo de información aislada, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que uno de los genes B le habían llamado apétala 3, porque no descubrieron el gen que ellos ya creían que era el de los pétalos, se llamó apétala 1, y luego había otro que era apétala, cuando lo mutaban, apétala 2, y luego otro, apétala 3, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, inclusive la nomenclatura refleja la idea que hay detrás, ¿no? Si agarramos el mensajero de este gen y hacemos una hibridización in situ, estas son plantulitas de Arabidopsis, que es el sistema modelo, que es esta florecita que les enseñé al Centro de la Diversidad de Flores, no se expresa en plántulas, en silvestres. Cuando sobreexpresamos uno de sus reguladores que ya se había descubierto positivos, tampoco se expresa, y otro solito tampoco, solamente cuando están los dos juntos, sobreexpresados, entonces ya se prende pétalos. Y así vamos construyendo estas tablitas de verdad, donde si están apagados los dos, AP3 está apagado, si solamente está prendido uno de los dos, está apagado, pero se tiene solo cuando hay los dos prendidos, que es una función lógica AND, ¿no? Así de simple. Cuando está esto, está esto. Pero estas tablas de verdad, para algunos genes interconectados, ya con los datos que estaban en la literatura y algunos otros que nosotros produjimos en laboratorio, pueden ser, si las desglosamos todas, mucho más grandotas que casi CU
Entonces, bueno, las escribimos a veces de manera condensada, revisamos en aquel entonces más de 200 artículos. Esta es la red. Como ven, hay algunos genes hiperconectados y sí, estos son los genes ABC, pero la explicación del modelo ABC emerge de esta red, ¿sí o no? Esta es la pregunta. Podemos modelarlo como un sistema dinámico booleano, que les mostré súper simple, y recuperar configuraciones de los ABC y de todos los demás que se pueden demostrar experimentalmente están asociados a los diferentes tipos de células primordiales. Ya de entrada es un enfoque que nos permite integrar, descubrir huecos, ¿sí? No solamente entender. Y descubrimos, por ejemplo, que hagamos uno de los genes más estudiados en la biología del desarrollo en plantas, necesariamente tendría que tener un asa de retroalimentación, porque los patrones de Agamus y de Wuschel, que es un regulador positivo, aquí está tapado por este circuito rosa que le puse, Wuschel activa Agamus, Agamus reprime a Wuschel, entonces esto da un sistemita pues como de depredador presa, ¿no? Si está uno, el otro se apaga y viceversa, y fluctúa. En la naturaleza no fluctúan. Una vez que Agamus se prende, se queda prendido, no me recuerdo. Si Wuschel está prendido o apagado, Agamus se mantiene prendido. Y entonces, pues, lo más simple y parsimonioso es proponer que tiene un asa de retroalimentación. Le escribí a Meyerowitz, que es uno de los padres de la genética molecular y el desarrollo de plantas, con el sistema de Arabidopsis. Le planteé mi hipótesis, me dijo que estaba completamente mal, porque cuando él veía los mutantes puntuales de Agamus, el mensajero no se perdía. Le digo, claro, porque tiene a Wuschel como activador. Fíjense ustedes hasta qué nivel llega el pensamiento reduccionista, que ni siquiera se planteaban esta microvecindad sistémica dinámica para explicar por qué están los mensajeros de Agamus, aun cuando está mutada la proteína de Agamus. Y entonces él me decía, si esto fuera verdad, entonces yo tendría que no ver ese mensajero porque es su propio activador. Sí, pero tiene otro activador. Y no solamente tiene uno, tiene varios otros. Así de simple la diferencia entre un pensamiento sistémico, yo le llamo microsistema. Nosotros hicimos experimentos, pero igual me mandó, muy amable, tenemos que poner una curación súper buena, esta pobre mexicana, así perdida en el espacio, me mandó sus líneas, hicimos la cruza de un sobreexpresante de Agamus con un promotor de Agamus que se pinta de azul y todas las florecitas en punto de azul. Pues ahí está la zona de retroalimentación. 2 años después, un año después, salió un artículo de uno de sus estudiantes que ya era medio famoso en Inglaterra, él está en Caltech, Meyerowitz, y se comprobó. Entre tantos, teníamos un artículo sometido a una de estas revistas importantes de Cell, en donde se debatía el comité editorial de si sí, si no, y cuando vieron que nuestro modelo predecía lo que descubría el muy famoso en Inglaterra, dijeron, no, pues sí, ¿no? Y ahí finalmente, como que entramos un poco en sociedad con este tipo de enfoques, pero tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Una gran resistencia. Ahí está, son más de 130.000 configuraciones iniciales, convergen a 10 atractores, 4 de ellos convergen y explican el modelo ABC, pero algo precioso, súper emocionante, es que esta misma red nos explica los patrones de expresión de genes en la parte del nicho de células troncales. Entonces, el mismo sistema multiestable explica lo que habían llamado los biólogos moleculares de una manera mucho más reduccionista como un prepatrón, pero que no se entendía qué tenía que ver ese prepatrón descrito para estos genes Wuschel-Blumfo en el ápice de la inflorescencia primordial de muchas células troncales con ya la subdiferenciación de los primordios florales. Entonces, bueno, muy emocionante. Esto nada más nos explica la diferenciación. ¿Cómo lo hacemos con la morfogénesis? Integrando una perspectiva de un genio, también pues que no se le ha hecho el caso que se debería, que es Waddington, que es el que realmente acuña por primera vez
el término epigenético, aunque luego se lo apropiaron los tecnocientíficos desde hace muchos años. Entonces él plantea, sin tener información del ADN, de las redes y de los genes, que hay sistemas dinámicos subyacentes, ¿sí?, que definen una dinámica de la diferenciación celular en términos de cómo se establecen las restricciones. Y resulta que estas restricciones de derroteros de un tipo celular a otro, porque los modelos hasta ahora que les he mostrado nos explican cómo se llega a los diferentes tipos celulares, pero cómo es que emergen, y sí, emergen también de las mismas redes, las restricciones de los patrones morfogenéticos, de cómo se transita de un tipo de célula a otro. Por ejemplo, en cáncer hay una transición bastante genérica de células epiteliales a células constantemente sujetas a inflamación, con rasgos de senescencia previos a la transición mesenquimal, que es la que da en el 85% de los cánceres que son de origen epitelial ya una problemática de salud con potencial inclusive metastático. Entonces, ¿cómo es que emergen estos patrones conservados morfogenéticos también, por ejemplo, en las plantas? Y resulta, bueno, a mí se me ocurrió la idea de que la resonancia estocástica podría ser un mecanismo más parsimonioso en el contexto de estas interacciones complejas determinísticos para entender cómo es que emergen estos patrones. Entonces lo que hice fue hacer algo muy a la biólogo, que es muy sencillito, ¿no?, sin hacer matemáticas complejas, que a mí sí me encantan las matemáticas, que es perturbar al sistema y en cada iteración meterle un poco de ruido, y entonces puede salir de cada una de estas bolitas una configuración multidimensional hasta llegar al atractor, y si tú le metes ruido hay una cierta probabilidad de transitar a los diferentes cuencas de atracción. Y la pregunta es, ¿este sistema contiene las interacciones suficientes y necesarias, las restricciones para aún frente al ruido dar como emergencia los patrones de transición que observamos? Entonces, si uno hace esto muchas veces, estas entonces fotos, esquemitas, son todas las configuraciones que llevan el atractor de pétalos, sépalos, estambres y carpelos, podemos sacar una matriz de probabilidades de transición entre los diferentes tipos de atractores. En el centro está la probabilidad de quedar en el mismo, que es muy grande, pero sí hay saltos. Y nos preguntamos, si nosotros iniciamos todas las células en un sistema de computación encéfalo, si el siguiente estado más probable, a pesar de ser una cuenca de atracción, fíjense ustedes, mucho más pequeñita, está menos densa de puntitos que esta y esta, es el de estambres, es el de pétalos, que es lo que encontramos, y la respuesta es sí. Fíjense que el primer piquito que se forma, entonces esto es emocionante, ¿no? Encontramos que la misma red de interacciones multiestable que nos explica la llegada a las configuraciones o atractores correlacionados, que todavía hay mucho que entender, los mecanismos sistémicos implicados en el desarrollo con los diferentes tipos de órganos florales, también muy probablemente contiene las restricciones necesarias y suficientes para, sin señales determinísticas, recuperar el patrón morfogenético temporal, el patrón de transiciones de células primordiales ordenados en el tiempo que observamos en un porcentaje altísimo en prácticamente todas las plantas conformes. Entonces, no es determinado por un gen, el gen de la transición, ¿verdad?, es emergente de este mismo sistema. Y eso es ya uno que lo piensa y dices, pues sí, ¿no? O sea, va desarrollándose los sistemas y sería así impensable que la biología fuera tan poco parsimoniosa, ¿no?, y tuviera un gen para esto, por esto, sino lo que estamos viendo resulta, tanto en salud como en enfermedad, de estos sistemas complejos. Ensamblados durante el desarrollo embrionario. Esto lo podemos matematizar en un sistema de ecuaciones diferenciales. Son sistemas parecidos a los que los físicos les llaman
sistemas de Fokker-Planck o de Langevin. Entonces, más que pintar ahora caricaturas como esta que habíamos acá pintado, podemos derivar estos paisajes, ¿no? Aquí están el paisaje que corresponde a los 4 órganos florales, por allá lejos, quiere decir que todavía hay muchos genes que conectan la diferenciación y la transición de las células primordiales de la inflorescencia a las de flor que tenemos que descubrir, y hay un estudiante, Caro, que está ahí entrando en esa red, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir rapidísimo, con este mismo enfoque le podemos entrar a entender la plasticidad, más que en términos estadísticos, como se ha hecho hasta ahorita. Y me voy a saltar el ejemplo de plantas, pero es un ejemplo como de un tipo de sobreexpresión de un solo gen que da una alteración tremenda como estas, que hacen que es como un tipo de cáncer de flor, como se mueven las flores, porque inclusive cuando sobreexpresamos solamente un gen, fíjense que los carpelos que debían de determinarse terminalmente se vuelven meristemáticos y empiezan a formar plantas completas adentro del carpelo, ¿no? Esta es una plantita completa, o es una flor saliendo de tu carpelo, y acá esta flor produce más flores. Bueno, ¿cómo lo explicamos? Ese gen lo pusimos en una ruedecita y estamos explicando un proceso de desdiferenciación que se creía reprogramación, y probablemente este es el tipo de mecanismos que están operando en algunos tipos de cáncer, que hasta ahora se les han visto como una reprogramación a células troncales, y yo más bien pienso que es una desdiferenciación con una combinación de troncalidad y diferenciación en estas alteraciones. De hecho, estos como tumorcitos se parecen mucho si nosotros cambiamos pétalos con dientes y pelo y tal a un tipo de tumor benigno, pero finalmente es un tumor que se llama dermoides. Y entonces, bueno, otra vez explicamos no solamente cómo se alteran y emergen este tipo de atractores aberrantes, y por tanto procesos ordenados en el tiempo de diferenciación celular también aberrantes en estas líneas que sobreexpresan solamente uno de los genes de esta red. Y tenemos aquí una explicación. Entonces, este es como un resumen, ¿no? Estamos pensando en que para realmente entender la emergencia de la diferenciación celular y la morfogénesis, tenemos que ir construyendo de abajo hacia arriba y de manera modular estos modelos emergentes de interacción de componentes moleculares acoplados por campos físico-químicos, que hemos hecho acá mucho trabajo que ahorita no me tiempo de platicarles, para entender esta emergencia resultado de la retroalimentación entre las redes intracelulares y los ambientes celulares, y cómo en diferentes ambientes genéticos y ambientales, bueno, esto resume la respuesta a muchas de las preguntas, emergen los diferentes fenotipos. Entonces, este es el marco conceptual un poco sintético, todavía habría que detallar mucho. Lo aplicamos a enfermedades y estos son datos, metadatos, de cómo se están configurando los porcentajes de casos, por ejemplo, de cáncer. Es un estudio estadístico con todas sus limitaciones. Se plantea que pues 95 hasta 95% de los casos se pueden asociar más que alteraciones genéticas de manera genocéntrica, así reduccionista, a cuestiones que tienen que ver con el estilo de vida, y por supuesto estos factores tienen que ver con cuestiones también de pobreza, de marginación. Estamos ahora en un proyecto muy ambicioso que tiene mi ayuda particular junto con Rosana Pelayo, en la intención de hacer un programa nacional de salud infantil enfocado a la segunda causa de muerte, que es la leucemia linfoblástica aguda, y ya los mapas que he empezado a hacer, que por cierto les tengo que mandar,
de cómo se distribuye la muerte infantil en México por leucemia linfoblástica aguda está muy asociada a condiciones de marginación, de pobreza, de exposición a tóxicos. En fin, ahí hablar de la genética de la leucemia linfoblástica aguda en torno al aguante, el sufrimiento, la expectativa social, en fin, se ha hecho muchísimo negocio. Es un poco absurda. Nos centramos en el cáncer epitelial, que el origen de estas neoplasias da lugar al 85% de los tipos de cáncer, y encontramos este patrón genérico de transición celular gracias a la colaboración con un estudiante, con Fernando Méndez, que pues, tiene una gran experiencia, que desgraciadamente el programa de ciencias biomédicas no lo aceptó por no estar en el mainstream, ¿no?, en esta universidad, y se tuvo que regresar a encontrar la vida en Nuevo León, pero fue gracias a él que yo, después de mucho tiempo, que no me gusta estar pensando en enfermedades, mucho más me gusta pensar en flores, metí este sistema, y bueno, pues el reto es, bueno, integramos las redes, ahí están las redes, recuperamos los atractores. Resulta que encontramos, a pesar de lo famosos que son todos estos genes y de la cantidad de laboratorios y dinero que se ha invertido, nadie había planteado este núcleo regulador o este corregulatorio que se reduce formalmente de una red mucho más amplia y que entonces podemos tratar dinámicamente. Encontramos los 3 atractores y nadie había asociado esta configuración a la transición epitelio-mesénquima, que es uno de los enfoques de estudio de cáncer más famosos en el mundo. Y encontramos también con análisis de paisajes epigenéticos que para transitar del estado epitelial al mesenquimal, esto es todavía basado en este modelo, una hipótesis que queremos probar experimentalmente, para el cual ya hay mucha evidencia y hemos recibido un gran ataque de los cancerólogos más famosos y otros que están entusiasmados. Entonces otra vez no pudimos publicar este trabajo en una revista mainstream, pero eso no importa. Y estamos postulando que hay esta transición necesaria, hay una restricción dada por la emergencia de esta red. Y ya hay muchos datos, ¿no? Y aquí parecía una aparente contradicción, entonces algunos médicos dicen, ¿cómo? Si las células cancerosas son no senescentes, ¿no? Sí, pero hay esta restricción que emerge de las mismas redes de diferenciación primordial durante el desarrollo humano, que nos explica que una transición previa a la transición mesenquimal en una altísima proporción de casos de estas transiciones es la de una configuración que se parece a la de células senescentes, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que hoy por hoy nos está apasionando mucho, en torno al cual estamos haciendo muchísima investigación. Y entonces, en vez de tener una visión estática del paisaje epigenético, que también ya se puso de moda, porque los tecnocientíficos son súper hábiles para irse apropiando, y entonces tener una asociación ahora casi unívoca y estática de los diferentes tipos de cáncer con pelotitas que están en diferentes partes del paisaje, lo que tenemos que pensar es cómo se están modulando estos sistemas tal que se cambia de un tipo de paisaje a otro, cómo les mostraba en la figura esta sintética, ¿no? Y con este enfoque emergente para entender cómo es que están emergiendo estas transiciones de un estado sano a un estado enfermo, ¿no? Creo que ya se nos acabó el tiempo, voy a ¿no? pedir que cierres. Sí. No sé si en este momento. Ya, ahí cerramos. Entonces, obviamente el enfoque composicional, informático, es importante, hay que ver cómo integrarlo desde el diseño experimental para que realmente sea útil. En fin, y la interacción con el ambiente es fundamental. O sea, no podemos plantear un entendimiento de la biología, de la herencia, si no es con la visión de retroalimentaciones dinámicas,
entre el organismo y su ambiente, y obviamente entonces estaremos en la posición de ver la ecología evolutiva del desarrollo y el papel en la emergencia de enfermedades, y también cómo con esta visión entendemos a las tecnociencias también de regreso, en particular los transgénicos. Creo que ya se pueden imaginar todo lo demás que venimos a platicar y que con mucho gusto pues quedaré. Gracias.